Mi nombre es Yesenia Giraldo, estudiante de Ingeniería de Alimentos, y vamos a analizar la fermentación de jugos pasteurizados de la empresa Fruta Viva S.A., basados en problemas y la matriz ABP. La empresa Fruta Viva S.A. es productora de jugos de naranja pasteurizados, pero en su último trimestre ha reportado un aumento del 18% en devoluciones. Los clientes indican un sabor y olor a fermentados, embombamiento de sus envases y un deterioro antes de la fecha de vencimiento. Las pruebas microbiológicas de este producto muestran un conto de mohos y levaduras superiores a 103 UFC por milímetro y de bacterias acidolácticas superiores a 104 UFC por milímetro. A pesar de que tiene un buen sistema de posterización, la vida útil de este producto pasó de 30 a 20 días, lo que ha conllevado a pérdidas de hasta $25.000 mensuales para ellos. Sabemos que tenemos microorganismos deteriorantes, que no hay patógenos y que la contaminación ocurre aún teniendo una buena posterización, lo que nos conlleva a que esa recontaminación ocurre después del proceso térmico. Algunos de esas levaduras, mohos o val, crecen en pHs ácidos, pueden resistir a posterizaciones suaves o por recontaminación. Esa recontaminación puede ocurrir en el momento del llenado, por puntos muertos de las tuberías, por mala sanitización en los equipos, por mala esterilización en los envases. Estos microorganismos generan gases, ácidos, alcoholes que fomentan la fermentación y por ende el embombamiento en esos envases. Esto perjudica la vida útil, la calidad y la rentabilidad de estos productos. ¿Qué se propone? Primero, mejorar el sistema de sanitización y limpieza SIP. Esto se hace implementan, eliminando los puntos muertos de las tuberías y verificando que el sistema SIP esté bien por medio de pruebas ATP y de microbiológicas. Lo segundo es fortalecer el área de llenado implementando un sistema, un flujo laminar o presión positiva, usando un filtro de aire EPA, restringiendo el acceso del personal y manteniendo una limpieza constante de las válvulas de llenado. Lo tercero sería mejorar el manejo de los empaques, haciendo una esterilización del empaque con VC o peróxido de hidrógeno y usando tapas ya pre-esterilizadas. Lo siguiente sería, el cuarto, el monitoreo microbiológico intensivo. Se muestrea preposterización, postposterización en el llenado y en el ambiente, para así saber exactamente en dónde ocurre esa recontaminación. Lo quinto serían ensayos adicionales. Esto se hace con levaduras que sean resistentes, se pone a prueba que este nuevo sistema sea efectivo. ¿Qué se espera con esto? Que se merme hasta un 80% las devoluciones, que el producto aumente su vida útil hasta 45 días y por ende las pérdidas de la empresa también se minimicen. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Escobar y hoy les hablaré sobre la situación problema contaminación por estafilococo aéreo de carnes procesadas en una industria cárnica. El contexto habla sobre una empresa que ha encontrado estafilococos aereus en un 8% de sus lotes semanales de embutidos durante el tercer trimestre de 2025. Esto significa que entre 120 lotes semanales alrededor de 10 salen contaminados. Además, los costos de análisis y reprocesos han aumentado un 7% y existe un rango de sanciones o retiro del producto. El estafilococcus aureus es una bacteria muy común en la piel y la nariz de las personas y se puede llegar a los alimentos por una mala higiene o por una superficie contaminada. El problema principal es que si la bacteria crece demasiado puede producir toxinas que no se destruyen con el calor y estos pueden ayudar, pueden causar intoxicaciones alimentarias. En la planta las etapas las más críticas son la manipulación después de cocción y el enfriamiento y empaque, porque en esos momentos el producto ya está cocido y puede recontaminarse. Además, si el enfriamiento es lento y el alimento pasa varias horas entre 10 y 50 centígrados, las bacterias pueden multiplicarse. ¿Qué necesitamos saber para aportar pues a que deje de crecer la bacteria? Necesitamos saber en qué parte del proceso aparece la contaminación, si el personal tiene buenos hábitos de higiene, si el enfriamiento y la cadena de frío funcionan bien, si se cumplen los criterios microbiológicos de la normativa y si la contaminación sigue apareciendo, hacer triplicación molecular para buscar una fuente persistente. Como principales soluciones tenemos que podemos refortalecer la higiene del personal y la limpieza de las superficies, también la desinfección, asegurar barreras entre áreas limpias y sucias, garantizar el enfriamiento rápido de entre 70 centígrados a 5 centígrados en menos de 4 horas, monitorear el ambiente y capacitación al personal y usar métodos moleculares para encontrar la fuente si es que el problema continúa. ¿Qué se conoce del problema? Se detectó Campylobacter jejuni resistente a fluoroquinonas en 2 de 50 lotes destinados a exportación. Aunque los niveles totales de Campylobacter cumplen con la resolución 1573 del 2022 en Colombia, los mercados europeos exigen la ausencia o niveles más bajos de la resistencia antimicrobiana. EFSA reporta alta preocupación por Campylobacter resistente en aves importadas. Los costos por retrasos y análisis aumentaron un 15%, poniendo en riesgo contratos de exportación. La resistencia puede originarse en granjas por uso de antibióticos o mantenerse en la planta por persistencia de cepas. ¿Qué se necesita saber para resolver el problema?
Mecanismos de resistencia de Campylobacter jejuni, mutaciones plásmidos o bombas de flujo, relación, relación entre el uso de antibióticos en la agricultura y la emergencia de cepas resistentes. Puntos críticos del proceso avícola donde ocurre contaminación cruzada. La resistencia antimicrobiana. Síntesis teórica. La resistencia antimicrobiana en Campylobacter jejuni emerge principalmente por mutaciones en genes esenciales como GIRA, que confieren resistencia a las fluoroquinonas, o por la sobreexpresión de bombas de flujo como CME-ABC, que expulsan múltiples antimicrobianos del interior bacteriano. El uso de antibióticos en la producción avícola, especialmente fluoroquinonas y macrolidos, ejerce una presión selectiva que favorece la supervivencia de las cepas, ¿cierto?, resistentes en el tracto gastrointestinal de las aves. Estas cepas pueden transferirse a las carcasas durante el beneficio, persistir en equipos o circular entre lotes si existe falla de bioseguridad. Las normas europeas como el reglamento de la UE 2017-1495 exigen límites críticos para el Campylobacter. La solución a esta problemática se resuelve en 4 partes. Granja: reducir el uso de antibióticos críticos, disminución del 20% de resistencia a fluoroquinonas en 12 meses. Planta de beneficio: ajustes en escaldado 56-58 grados Celsius y lavado antimicrobiano con ácido peracítico. Contribuyen a una reducción adicional del 10 al 15%. La tercera sería el monitoreo de resistencia AMR. CMI mensuales por EUCATS. Meta: 0 lotes con cepas de resistencia en muestreo de preexportación. Y la 4 sería la meta global: lograr el 30% de reducción de Campylobacter jejuni en 12 meses mediante acciones acumuladas. Buen día. El problema que yo escogí fue el problema número 5, que se trata de la presencia de E. coli 0157H7 en hortalizas frescas y cortadas. Se trata de una empresa llamada Verduras Frescas y Listas, especializada en la producción de una mezcla de hortalizas cortadas y empacadas como la lechuga, la espinaca y la zanahoria. Entonces, básicamente se trata que una auditoría sanitaria notificó la presencia de E. coli 0157H7 en los últimos 2 meses, en abril y mayo del 2025, en uno de cada 100 lotes de lechuga cortada. Aunque el porcentaje de contaminación es bajo, el riesgo de causar el síndrome urémico hemolítico es elevado. También los gastos en pruebas de controles y medidas preventivas han aumentado los costos productivos en un 10%. Por otra parte, pues los lotes positivos han tenido que ser retenidos y destruidos. Entonces, lo que busca la empresa es implementar unas medidas drásticas para garantizar la inocuidad. ¿Qué se necesita saber para resolver el problema? Pues primero, el origen de la contaminación, identificar si el E. coli proviene del agua de riego, de los abonos, del suelo, de los animales, del transporte o en la planta de producción. Segundo, las condiciones del agua usada, pues saber las condiciones microbiológicas del agua usada para el lavado. Tercero, las prácticas agrícolas de los proveedores, documentar el manejo de abonos, control de fauna, controles de buenas prácticas agrícolas, manejo de drenajes, calidad del agua, de riego y condiciones de cosecha. Cuarto, la trazabilidad y variabilidad por lote y proveedor, entender si los positivos están asociados a una finca, a una parcela, a un proveedor, a una época del año o a un tipo de manejo en el campo. Eficacia del proceso de lavado y desinfección. Validar si la concentración, el tipo o el tiempo del sanitizante usado realmente reduce el E. coli 0.157H7 en matrices vegetales. Y por último, pues tenemos la capacitación y comportamiento del personal. Es evaluar si las prácticas de higiene, lavado de manos, guantes, manipulación, se siguen de forma adecuada. Pues por último, pues tenemos las soluciones de la propuesta, de las soluciones propuestas. Entonces, primero tenemos que implementar un programa de monitoreo integral de los 3 nuevos críticos, que es el agua de riego de proveedores, el agua de lavado en la planta y las superficies cortadoras. Entonces, pues tenemos en el agua de riego de los proveedores realizar un análisis mensual de E. coli, donde el límite sea la ausencia en 100 mililitros. En el agua de lavado en la planta, pues tenemos que hacer una medición diaria de los indicadores y una semanal utilizando ELISA. Y en las superficies de cortadoras, pues tenemos que hacer hisopados por turno, especialmente en las cuchillas, en las mesas y en los drenajes. Pues también tenemos la capacitación del personal, entonces realizar entrenamientos mensuales de higiene y manipulación y también tener un control del cumplimiento de una lista de chequeo por turno. Control del proveedor y materias primas. Entonces se tiene como hacer unas auditorías de buenas prácticas agrícolas para homologar los proveedores, donde la puntuación mínima va a ser 90% para ser aceptados. Y tener en cuenta las barreras contra animales y manejo de drenajes. Saneamiento intensivo de los equipos. Entonces es realizar una desinfección con ácido paracético en una concentración entre 80 a 120 ppm. Verificación, también pues realizar una verificación por ATP, donde los valores deben de ser menor a 150 RLU antes de iniciar la producción. Y realizar hisopados semanales para confirmar la ausencia de E. coli 0.157H7. También tenemos que hacer un control del agua del proceso, pues mantener un cloro libre en una concentración entre 50 y 80 ppm y un pH entre 6.5 y 7.5. Y por último, pues tenemos el aseguramiento del producto final, entonces es realizar un muestreo por lotes, entonces es n igual a 5, entonces realizar el muestreo a 5 muestras, donde debe ser ausencia en 25 gramos. Gracias.